Hola, en esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra unidad 5, que se titula Soluciones. Este es uno de los temas centrales de nuestra asignatura. El tema soluciones nosotros lo mencionamos en nuestra unidad 1. Algo que fuimos comentando a lo largo de la materia es que íbamos a comenzar desde nuestra unidad 2, desde lo más chico, ¿sí? La unidad mínima de materia, e ir poco a poco acercándonos a la macroescala, donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un laboratorio. En la unidad anterior, unidad 4, empezamos a ver cómo podemos vincular la escala atómica con la escala macro. Ahora vamos a introducirnos en el tema soluciones. Si recuerdan, en esta unidad 1 vimos los tipos de mezcla y cómo se clasificaban según la cantidad de fases. Dentro de las mezclas homogéneas vamos a hablar de las soluciones como aquellas que están constituidas por dos o más sustancias puras. Entonces, si tenemos que definir a las soluciones, van a ser mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Pero a su vez, surge una nueva clasificación, ¿sí? Al ponernos a analizar las soluciones, y es que cada uno de sus componentes va a tener un nombre en particular. Esto es soluto y solvente. El soluto va a ser el componente que se presente en menor proporción y el solvente el componente presente en mayor proporción. Una solución puede tener más de un soluto, ¿sí? Porque puede tener varios componentes de menor proporción, pero uno solo va a ser el que esté en mayor proporción. Algo que tenemos que tener cuidado es que el solvente no necesariamente siempre es el que está en estado líquido, más que nada por una relación que solemos hacer con el agua, ya que muchas de las soluciones con las que nosotros vamos a trabajar, tanto en la asignatura como en la labor profesional, son acuosas. Pero tenemos que tener en cuenta que pueden formarse a partir de componentes con distintos estados de agregación y que existen soluciones de base sólida, líquidas o gaseosas. Algunos ejemplos que nosotros podemos escuchar son, por un lado, el bronce, una solución sólido en sólido, es decir, una aleación, como vimos en la unidad 3, ¿sí? Aleaciones entre cobre y estaño. Son soluciones en las que uno, cuando mezcló los dos metales, no se ve una fase de cobre y una fase de estaño, sino que se ve una sola fase. Agua salada, ¿sí? Esto obviamente cuando está diluida completamente la sal en el agua, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de una solución sólido en líquido. Tengan en cuenta que es el soluto en el solvente, para mencionar el tipo de solución. La soda de mesa, ¿sí? Que puede llegar a ser uno de los casos que puede generar un poco de conflicto, porque es una solución gas en líquido. Dependiendo cómo se lo tenga en cuenta, la soda de mesa tiene incorporado dióxido de carbono en agua. Entonces tenemos un gas en menor proporción solubilizado en el agua. El tema es que nosotros vemos burbujas. Entonces, si nosotros lo vemos como una sola fase que podemos observar en todos los diferentes puntos, agua con burbujas, podemos hablar de una sola fase. Después tenemos lo que es el gas natural, una solución gas en gas. Para que sepamos, el gas natural es una mezcla de propano y de butano, dos componentes orgánicos. Después, cuando ustedes estén en química orgánica, van a poder ver un poco más en detalle estos dos componentes. ¿Cómo se forma una solución? Es una unidad en la que nosotros vamos a tener que saber distinguir los nombres y ser muy precisos a la hora de escribir qué es una solución y qué es, en este caso, el proceso de disolución. En este caso, las partículas, ya pueden ser moléculas o iones, del soluto y del solvente, establecen lo que se denominarían nuevas interacciones en reemplazo de las que existían dentro de cada sustancia pura. Algo que nosotros habíamos mencionado cuando presentamos a los 3 estados de agregación en nuestra unidad 1 es que entre partículas tienen un cierto nivel de interacciones, ¿sí? Que pueden ser mayores o menores dependiendo del estado de agregación. Entonces, el soluto y el solvente, cada uno por su parte, va a tener ciertas interacciones entre sus partículas. Ahora bien, como podemos ver, las atracciones soluto-soluto y las atracciones solvente-solvente van a tener que
ser intervenidas para poder formar lo que se denominan atracciones solvente-soluto. ¿Quiere decir que no existen más ninguna de estas dos? No. En realidad, lo que ocurre es que una cierta parte se convierten en atracciones solvente-soluto para poder formar la solución. Y esas atracciones o interacciones van intercambiándose entre sí de una forma que sea un equilibrio estable o dinámico. Ahora, esas interacciones, ¿cómo podemos predecirlas y cómo eso nos va a ayudar a describir el sistema de las soluciones? Lo que ocurre es que estas interacciones tienen una razón de ser, tienen una explicación química, temas que ustedes van a ver más adelante en química general e inorgánica. Así que nosotros nos vamos a quedar con los conceptos de lo similar se atrae con lo similar. Entonces, los solventes y los solutos, que son diferentes en su polaridad, van a tener baja solubilidad, porque las fuerzas con que se atraen entre ambos no es tan fuerte como la fuerza con las que se atraían en su situación original, es decir, el solvente con el solvente y el soluto con el soluto. En cambio, cuando el solvente y el soluto tienen polaridades similares, es decir, son polar con polar o no polar con no polar, las fuerzas con las que se atraen las partículas de cada componente y las fuerzas que se atraen unas con otras, al estar mezcladas son del mismo orden, ¿sí? Lo que permite que se establezcan estas interacciones que necesitamos, que son de soluto-solvente. Incluso hay ejemplos en los que las nuevas interacciones formadas entre soluto y solvente son incluso mejores que las originales. Eso lo vamos a ver en nuestra clase sincrónica. Y todo esto, ¿sí?, nos permite definir a la solución. Pero no sabemos en qué proporción tenemos el soluto y qué proporción el solvente. Solo sabemos que el solvente está en mayor proporción y el soluto en menor. Entonces, si a mí me piden hacer una solución, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto de cada? Bueno, de ahí se introduce lo que nosotros conocemos como unidades de concentración, ya que la concentración va a ser la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución o una cantidad dada de solvente, dependiendo de lo que se necesite o quiera informar. Entonces vamos a tener dos grandes tipos de unidades de concentración. Aquellas que porcentuales, ¿sí?, que podemos ver porcentaje masa en masa, masa volumen y volumen en volumen, y aquellas que están relacionadas con mol. Las porcentuales relacionan masa y o volumen, dependiendo cuál sea la unidad, y esto está en base de 100. ¿Qué quiere decir? El porcentaje en masa o porcentaje peso en peso, ¿sí?, como vemos en la diapositiva, son formas equivalentes de llamarlo. Son gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, si yo tengo una solución 3% masa en masa, la información que me está dando es que tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ahora, en el caso del porcentaje masa-volumen, tenemos gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces ahí, si fuese una 3% masa en volumen, sería 3 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Acá cambia la masa por el volumen de nuestra solución, que no son lo mismo. Siempre recuerden que la masa va a estar en unidades de masa, valga la redundancia, ¿sí?, que nosotros lo conocemos como gramo, miligramo, kilogramo. Igualmente tenemos material para trabajar con las unidades. Y en el caso del volumen va a estar en mililitro, decilitro, litro y también lo que nosotros conocemos como centímetro cúbico, milímetro cúbico. Después tenemos el porcentaje volumen en volumen, que también son mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Acá tendrían que ser, si es 3% volumen en volumen, 3 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que acá estamos hablando de soluto y solución. Nada tiene que ver el solvente, salvo ¿sí?, si tenemos que averiguar alguno de estos dos, soluto o solvente, utilizar soluto o solución para poder calcular esta unidad de concentración. También algo que hay que tener muy en cuenta en este tipo de unidades, ¿sí?, es que no es
el número de la unidad dividido 100, sino que son 3 gramos, utilizando el mismo ejemplo de recién, son 3 gramos en 100, no 3 gramos dividido 100. Es un error muy común que ocurre cuando queremos calcular estas unidades de concentración. Como verán, son diferentes entre sí y uno dirá, ¿tenemos que usar las 3 al mismo tiempo? No. Normalmente utilizamos estas unidades dependiendo del tipo de solución con la que estamos trabajando. Como vimos, hay soluciones sólido en sólido. Entonces, si yo tengo una solución sólido en sólido, lo más fácil o factible para mí es expresarlo en porcentaje masa en masa, donde mi soluto está en masa y la solución también. En cambio, más que nada porque los sólidos es más fácil de obtener la masa. También se puede obtener el volumen, eso no es problema. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, una solución sólido en líquido, quizás es más sencillo medirle el volumen que la masa, o es más fácil obtener el volumen que la masa. Entonces ahí, si yo tengo una solución cuyo soluto tengo la masa y de la solución solo tengo el volumen, y claramente voy a optar por el porcentaje masa en volumen. Vamos a ver que en los diferentes ejercicios y en nuestras diferentes actividades profesionales vamos a ver que hay unidades de concentración que tienen más que ver con lo que estamos trabajando y otras que no, pero que se pueden interconvertir con los datos correspondientes. Vamos a ver también en nuestra guía ejercicios en los que ustedes pueden practicar cómo cambiar de una unidad a la otra, porque a veces es necesario, más que nada cuando trabajamos con unidades de concentración expresadas en moles. ¿Por qué? Porque nosotros al armar una solución, nuestra balanza no está seteada en moles, está seteada en gramos. Entonces, si yo quiero hacer una solución con una concentración molar, la voy a tener que pasar a masa para poder pesar el soluto y recién ahí hacer mi solución. Entonces acá entramos en nuestra segunda parte de las unidades de concentración, que son las unidades que están expresadas a partir de moles. La primera de ellas, la más conocida y una de las más utilizadas, es la molaridad. Son moles de soluto en un litro de solución. Entonces, si yo tengo 3 moles o 2,5, para seguir trabajando con que no son solo números redondos, 2,5 moles de mi soluto en un litro de solución, tengo una solución 2,5 molar, ¿sí? Expresado con la M mayúscula. En el caso de la molalidad, aunque parezca un trabalengua, lo que ocurre acá es que son moles de soluto, pero por cada 1 kilogramo de solvente, ¿sí? Clave esta diferencia, ¿sí?, que vimos en la definición, expresada la cantidad de solución o de solvente. Esto está expresado por la molalidad. Sí, tener en cuenta, por un lado que es 1 kilo y por otro lado que es sobre el solvente, o sea que esta sí es una situación en la que nosotros tenemos que averiguar el solvente. En eso vamos a tener que ser atentos. Entonces también, si nosotros tenemos 2 moles de soluto por cada 1 kilo de solvente, vamos a expresarlo como 2 molal con la M minúscula. La fracción molar, como tercera y última unidad que presentamos, indica la proporción de un soluto en moles respecto del total. Entonces hablamos de una fracción expresada en función de la cantidad de moles totales de nuestra solución. Es decir, que implica moles de soluto sobre moles de la sumatoria de moles de soluto más moles de solvente. ¿Por qué no pongo acá moles totales? Porque uno de los errores más típicos para hacer fracción molar es que suman toda la masa de solución y la dividen por la masa atómica del soluto, o mejor dicho, la masa molar del soluto. Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que son moles de soluto y moles de solvente, por lo que si necesitamos calcularlos vamos a tener que usar la masa de soluto y su masa molar, y la masa de solvente en mi solución y su masa molar. ¿Sí? De ahí vamos a poder calcular cada una de las cantidades de moles. Igualmente vamos a ir viendo los ejercicios. La suma de las fracciones molares de soluto y de solvente siempre tienen que ser igual a 1. ¿Por qué? Esto ya es una cuestión más matemática. La fracción lo que expresa es una porción del total.
Entonces todas las porciones, su sumatoria, tiene que dar 1, porque 1 va a ser mi total. Entonces la fracción de soluto y la fracción de solvente, su sumatoria tiene que darnos 1, que es el entero de nuestra solución. Eso es un buen criterio para saber si nosotros estuvimos haciendo bien las cuentas o metimos la pata. Entonces, si la fracción molar de soluto me da más de 1, ya sé que algo hice mal. Otro criterio importantísimo para poder saber si hicimos bien el cálculo de la fracción molar es que nos dé no solo menos de 1, nos tiene que dar entre 0 y 1, porque si es una fracción de un total y estamos hablando de que existe, no puede ser 0, ni menos de 0. Y también tener en cuenta que el soluto es el componente en menor proporción, por lo tanto comprende menos de la mitad de nuestro total. Por lo tanto, la expresión de fracción molar de soluto por lo general está en valores entre 0 y 0,5. Lo mismo pasa con la fracción de solvente, que como es el componente mayoritario, va a estar entre 0,5 y 1. Todo muy linda la teoría, pero ¿cómo llevamos esto al laboratorio? Bien, el primer paso es leer atentamente, como en los parciales. El ejemplo que tenemos a continuación es una solución de 0,05 molar de sulfato de cobre. Nos hablan que está en agua y que necesitamos preparar 250 mililitros finales. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar cuál es su concentración, 0,05 molar, quién es el soluto, sulfato de cobre, cuál es su solvente, agua, cuál es su volumen final, 250 mililitros. Entonces, con todos esos datos, nosotros tenemos que ir a la balanza. Por eso, una muy buena práctica antes de ir al laboratorio y algo que nosotros vamos a hacer en el examen es sacar las cuentas correspondientes de cuánto soluto tenemos que pesar para luego agregarle agua y llevar al volumen final. Entonces se calcula la cantidad de moles de soluto a agregarse en base al volumen de solución deseado. ¿Por qué? Porque 0,05 molar lo que me está diciendo es que por cada 1 litro de la solución final yo tengo 0,05 moles. Entonces, para que tenga esta proporción, yo tengo que calcular cuántos moles le correspondería a mi solución al tener 250 mililitros finales. No tengan problema que las vamos a hacer a las cuentas en la clase para que esto no quede solamente en algo teórico o dicho. Entonces ahí nosotros vamos a calcular la cantidad de moles para tener esta misma proporción. Después se calcula la masa de soluto que corresponde a esa cantidad de sustancia a partir de su peso fórmula. Es decir, en el primer paso calculamos los moles que deberíamos introducir para formar estos 250 mililitros de solución. Paso siguiente, calculamos la masa que representa esa cantidad de moles utilizando el peso fórmula o masa molar, la que sacábamos de la tabla periódica. Fíjense cómo también acá interactuamos con nuestra unidad 4. Se pesa en la balanza la masa que obtuvimos en el punto anterior, se transfiere a un volumétrico adecuado, ¿sí? Puede ser un vaso de precipitado, más que nada para no perder masa recientemente pesada. Se agrega agua para disolver el sólido, entonces ahí también podemos ayudarnos con una espátula, con una cuchara, para moler bien el sólido y que se disuelva bien en el agua. Y luego se puede llevar a otro volumétrico, como es este matraz, ¿sí? Que ahí ya deberíamos llevarlo todo disuelto, de preferencia, más que nada para no tener que pelear con granitos o pedacitos de sólido que no se disuelven. Y llevamos a volumen, ¿sí? En este matraz graduado que acá tiene una muesca que nos dice el volumen. Hay matraces de 250 mililitros, entonces eso también nos ayuda a agregarle agua hasta que llegue a la muesca. Si queda algún sólido, lo agitamos bien para disolver el sólido y terminamos nuestra solución. Entonces fíjense que en lo práctico nosotros tenemos que hacer las cuentas que primero comienzan con el cálculo de los moles que vamos a utilizar, multiplicarlo por su peso fórmula para sacar la cantidad de masa que tenemos que pesar en la balanza,
a ese sólido, disolverlo en el solvente para que no quede ningún precipitado y después llevar a volumen final. Algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora todos estuvimos hablando independiente de lo que nosotros habíamos hablado como variables de estado. Algo que tenemos que tener en cuenta es el efecto de la temperatura y de la presión en el volumen, ¿sí? Entonces, el volumen va a depender de la temperatura. No va a ser lo mismo el volumen que ocupe nuestra solución a temperaturas muy frías o a temperaturas muy altas. Entonces, el material volumétrico, si se fijan, yo después les voy a subir algunas fotos para que se puedan fijar, siempre está referenciado a una temperatura de trabajo estándar. Por lo general está entre los 21 y los 25 grados, que habíamos hablado que son los que denominamos condiciones ambientales. Y cuidado también, porque en las mezclas líquidas los volúmenes no son aditivos. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de lo similar, disuelve lo similar. Las interacciones que se forman entre soluto y solvente y su grado de interacción va a hacer que afecte el volumen que ocupa. El que interacciona poco va a ocupar más volumen porque van a estar más separados, mientras que las interacciones que son aún mejores van a ocupar menor volumen porque van a estar más juntos, ¿sí? Hablando mal y pronto. Hasta ahí llegamos con nuestra parte de soluciones. Ahora comenzamos con diluciones. Hagamos un reconto de palabras difíciles. Nuestro tema es soluciones. Nuestro proceso para armar una solución es una disolución. Y ahora vamos a comenzar con el tema de diluciones. Para introducirnos al problema de las diluciones, vamos a poner un ejemplo. En este caso queremos calcular la concentración de la solución resultante cuando a una solución ya preparada de ácido clorhídrico 0,15 molar, cuyo volumen es 125 mililitros, se le añade agua hasta un volumen final de 2 litros. Es decir, yo tenía en mi vaso de precipitado, casi balde les diría, mi balde de precipitado, yo ya tenía una solución de 125 mililitros. Nosotros tengamos en cuenta que ahí no se agregó ni se quitó soluto. Lo único que agregamos fue agua, el solvente. Por lo tanto, todos los moles de la situación original están presentes tanto en la solución inicial, ¿sí? Vamos a hablar de solución inicial como el estado primero, y van a estar en la solución final, la que ocurre de llevar a volumen de 2 litros. Entonces podemos decir que en la solución original la proporción de ácido clorhídrico era 0,15 moles cada 1 litro de solución. Por ello, si calculamos la cantidad de moles, vamos a ver que hay 0,0188 moles de ácido clorhídrico, que en ese momento estaban en 125 mililitros. Como lo llevamos a 2 litros, todo ese ácido clorhídrico ahora no está en 125, sino que está en 2 litros de solución. Entonces calculamos, si esa cantidad de moles de ácido clorhídrico está en 2 litros, en 1 litro, ¿cuántos moles va a haber? Entonces ahí podemos ver que tenemos 0,0094 molar. ¿Sí? En realidad acá estamos saltándonos un paso. Acá es 0,0094 moles de ácido clorhídrico. Y por ende, la concentración va a ser 0,0094 molar. Porque hay que tener cuidado con las reglas de 3 de no confundir y respetar siempre las unidades a cada lado. Entonces, de esta forma podemos calcular y ver fehacientemente que cuando agregamos solvente, estamos diluyendo a nuestra muestra. Acá lo vemos desde el punto de vista químico, pero si lo vemos en una situación cotidiana, como puede ser hacer jugo de polvo, ¿sí? El jugo de sobrecito, nosotros nos dice el sobre que es para 1 litro. Cortamos el sobre, tiramos todo el polvo y lo disolvemos en la mitad de la jarra que tiene 1 litro. Si lo vemos, el color va a estar más fuerte, el olor va a estar más fuerte, si lo probamos está fuertísimo de gusto, porque ahí está concentrado.
si yo le agrego más solvente, que va a ser el agua, y no más sobre, estoy diluyéndolo. Y van a ver que las propiedades del jugo van cambiando. Es decir, no es tan fuerte el color, no es tan fuerte el gusto, no es tan fuerte el olor. En las diluciones, químicamente hablando, pasa lo mismo. Sus propiedades intensivas se parecen más al solvente que al soluto a medida que le voy agregando este solvente. Ahora, esa cuenta nos llevó 2 pasos. No es tan difícil, pero para el que no le gusta mucho la matemática o quiere ahorrarse tiempo de calcular si quiere armar una dilución, va a buscar medios más rápidos. Bueno, los químicos pensaron lo mismo, entonces propusieron otra manera práctica de resolver estos problemas de diluciones al tener en cuenta que al llevar una solución a un nuevo volumen por agregado de solvente, se va a observar la siguiente relación en esta fórmula, que es las concentraciones y los volúmenes al inicio y al final de de la dilución. Entonces podemos ver que esto se resume en la multiplicación o el producto del volumen inicial por la concentración inicial va a ser igual al volumen final por la concentración final, ¿sí? O 1, 2, dependiendo de la cantidad de soluciones que estén involucradas. Entonces, si nosotros lo reemplazamos por el planteo del ejemplo anterior, van a ver que nos da exactamente el mismo resultado y con una sola cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta para poder realizar tanto el ejercicio anterior como este es trabajar con las mismas unidades, es decir, que los volúmenes estén en la misma unidad, como mililitro, y que la concentración esté en la misma unidad para que me dé en la misma unidad. Por ejemplo, en este caso tenemos 0,15 molar, por eso el resultado nos da en molar. ¿Podemos utilizar las otras concentraciones? Sí. ¿Podemos usar el volumen si está en otras unidades? Sí, siempre y cuando a ambos lados respetemos la misma unidad, porque si no, no da lo mismo. Entonces, hasta ahí hablamos cuánto podemos disolver, es decir, cuánto podemos agregar de solvente hasta que sea la nada misma lo que nos quedó de soluto. Pero a la vez, ¿cuánto podemos concentrar una solución? ¿Cuánto soluto va a admitir mi solución hasta que deje de serlo y terminen siendo 2 fases? Bueno, como dijimos, todo se trata de interacciones. El soluto va a ir estableciendo las interacciones con el solvente, distribuyéndose de manera homogénea en todo el volumen del mismo. Como podemos ver en esta imagen, donde el cloruro de sodio se disocia en iones de la sal en el agua. Entonces esos iones van a ir interaccionando con las moléculas de agua hasta formar lo que nosotros conocemos como solución de agua salada o solución fisiológica, ¿sí? Diferentes prestaciones de mezclas de agua con sal. Ahora, una solución se va a saturar cuando no puede admitir más soluto. Es decir, ya no aguanta más, pero sigue siendo una solución. A partir de ese momento, se habla de que esa solución está en equilibrio con el soluto no disuelto. Entonces, la solución saturada va a ser ¿sí? Pero ¿cómo nos enteramos de que está saturada? Desgraciadamente, cuando ya pasó a un soluto sin disolver. Entonces acá podemos ver solución saturada, soluto sin disolver. Acá lo que ocurre no es que precipita todo y tenemos 2 fases completamente diferentes en el sentido de que no interaccionan más. A partir del hecho en que precipita, no interaccionan más. En realidad lo que pasa es que están interaccionando en lo que se denomina un equilibrio dinámico. Es decir, como acá, si nosotros pusiésemos una ultra archilupa para ver lo que está pasando ahí, vamos a ver que hay un equilibrio en el que se depositan los iones del cloruro de sodio que estaban diluidos en el agua, o mejor dicho, que estaban interaccionando con el agua, se depositan y parte se vuelve a disolver, ¿sí? O se vuelve a interaccionar. Entonces es como que entra y sale diferentes iones del cloruro de sodio. Por eso hablamos que es una solución que está en equilibrio con el soluto no disuelto. Porque si nosotros después vamos tomando muestra de esa agua, va a seguir teniendo la misma concentración. Pero nosotros no podemos ver, precisamente porque es muy chico, cómo va interaccionando de forma dinámica estas 2 fases.
Pero al final de cuento ya no es una solución si vemos a todo el sistema, porque presenta dos fases. Una va a ser la solución saturada de cloruro de sodio en agua y otra va a ser la sal sin disolver, toda precipitada. Entonces esto nos lleva a un concepto sumamente importante, que es la solubilidad. Esta es la máxima cantidad del soluto que puede disolverse en una cantidad de solvente. Y van a ver que hay muchos compuestos que tienen en su ficha de estudio, que eso lo vamos a ver, tienen en su ficha su solubilidad, es decir, cuánto de ese componente visto como soluto interacciona con determinados solventes, que principalmente son agua o solventes orgánicos. Ahora, también nosotros fuimos hablando de lo que nosotros llamábamos como variables de estado, y esas variables de estado afectan a nuestro sistema. Por eso tenemos que definir siempre nuestra solución, a qué temperatura y presión estamos trabajando. En el caso de la temperatura, va a afectar, ya que es brindarle energía en forma de calor o de movimiento a una solución. Y eso va a alterar la solubilidad. En el caso de los sólidos, va a aumentar su solubilidad, mientras que la solubilidad de los gases disminuye. ¿Por qué? Recordemos nuestra primera clase, donde vimos que los sólidos tenían interacciones solamente entre sí. En el sólido, ¿sí? Las partículas tenían interacciones entre sí. Entonces, al brindarle calor o movimiento, ¿sí? Es decir, entregarle energía, se mueven más, lo que les va a permitir mayores interacciones con lo que no es sólido. Entonces eso va a hacer que se pueda interaccionar más con el líquido, ¿sí? Del solvente. Mientras que en el caso de los gases, ya de partida tienen muchísimo movimiento, al punto de que casi no interaccionan. Son más las colisiones lo que tenemos. Entonces, si encima le entregamos más energía, va a haber más movimiento, mucha colisión, pero menos tiempo de interacción con el solvente, lo que puede hacer que se escape, entre comillas, de la solución. Podemos ver ejemplos de la vida cotidiana. Cuando usamos agua caliente para lavar los platos, lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la solubilidad de nuestros restos de comida con el agua con detergente. Ahí tenemos un caso de aumentar la solubilidad del sólido. En cambio, cuando le entregamos energía a un vaso de gaseosa, revolviéndolo con una cuchara, para alguien que no le gusta el gas o para niños pequeños que les puede hacer mal el gas, este gas disuelto baja su solubilidad y se escapa del solvente. Ahora bien, también tenemos el efecto de la presión en la solubilidad, pero afecta solamente a la solubilidad de los gases. ¿Por qué? Esto mismo que decíamos de las partículas en constante movimiento. A mayor volumen, el gas va a ocupar más volumen. Entonces, si yo tengo una presión 1, que es más chica que una presión 2, va a ocupar mayor volumen que esta situación 2, por lo que va a tener más espacio, más volumen para esparcirse el gas e interaccionar menos con el líquido. Mientras que en la situación 2, al haber menos volumen, va a interaccionar más con el líquido, haciendo que aumente su solubilidad. Hasta ahí uno diría, bueno, lo teórico puede llegar a costar entender. Pero esto se aplica para nuestros compañeros de tecnología de alimentos en la fabricación de gaseosas. ¿Por qué? Porque ponen todo el gas, aumentan la presión para hacer ingresar todo el gas y tapan la botella. Entonces, de esa forma se arman estas gaseosas bien carbonatadas, sobresaturando de gas. Ahora, cuando nosotros abrimos la gaseosa, lo que ocurre es que la presión del gas en la botella va a ser diferente a lo que nosotros tenemos como presión ambiental. Entonces, ese equilibrio, a medida que más tiempo esté abierta la gaseosa, más gas va a perder porque más se va a equilibrar con la presión ambiental, hasta llegar al punto de perder todo el gas.
Y eso se puede explicar con la ley de Henry. Nosotros no nos vamos a quedar en lo matemático, sino presentar la fórmula, ya que ustedes después van a trabajar más con los gases en química general e inorgánica, pero expresar que la concentración del gas va a estar relacionada con la constante de Henry, que esta constante de Henry está determinada para un determinado gas, líquido y temperatura de trabajo, y la presión a la que esté sometida el gas. Entonces, a mayor presión, mayor concentración. Y para ir terminando, tenemos lo que es la conductividad iónica de las soluciones, ¿sí? Que esto se entiende un poco más cuando hablamos sobre sobre la calidad del agua. Los compuestos iónicos, al incorporarse a una solución, nosotros sabemos que se disocian en los aniones y cationes que los componen, ¿sí? Porque vimos en nuestra unidad 3 que las interacciones son más del tipo electrostáticas, ¿sí? Es decir, cation-anión en estos compuestos, y estos por sus cargas interaccionan con las moléculas de agua. Entonces los iones disueltos en el agua pueden conducir la electricidad, ya que al aplicarse un campo eléctrico se van a mover hacia los polos de signo contrario al propio, hacia los que básicamente experimentan atracción. Entonces si presentamos acá, aplicamos un campo eléctrico, vamos a ver cómo el sodio va a interaccionar con el cátodo, el cual tiene carga negativa, y los iones cloro o anión cloruro van a interaccionar con el ánodo, pues va a tener carga positiva. De este modo vamos a poder ver que el agua por sí sola no conduce la electricidad, sino que este fenómeno es consecuencia de las sales que se encuentran disueltas en ella. Entonces, nuestra agua, de lo que se denomina agua de grifo o agua corriente, no es agua ultra pura, es agua con sales, por eso conduce la electricidad. Pero a medida que nosotros nos acercamos hasta el agua pura, ¿sí? Nuestro H2O sin ningún agregado, va perdiendo esta capacidad. Entonces tenemos lo que es el agua destilada, ¿sí? Que le quedan mínimos iones, y después ya tenemos lo que es el agua ultra pura o agua milicu, que se acerca más al modelo de agua ultra pura. Es decir, esta agua que no tiene conductividad iónica. Bien, eso es todo por esta clase. Vamos a ir trabajándola en 3 clases a esta unidad. Vamos a comenzar hasta diluciones y después vamos a trabajar con las diferentes propiedades que tenemos que tener en cuenta y las diferentes variables que tenemos que tener en cuenta con las soluciones, e ir haciendo los ejercicios de a poco porque se entiende que es un tema que conlleva mucha información, muchos conceptos nuevos, y realmente es central para el entendimiento de la materia.